Alabado sea el Señor, gloria a Cristo. Qué bendición tan grande en esta hora, pues unirnos con la iglesia de Benjamín Doy. Gloria a Jesucristo, una bendición tan grande, dándole gracias también por este privilegio al pastor Enrique Ozuco, responsable de la obra del Señor en dicha congregación, su amada esposa, a todo el pueblo de Dios. Hoy culto misionero, una grande bendición, ¿verdad? Ser portador de la poderosa palabra del Señor. Pues para esto quisiera pedir a toda la congregación, a todos los hermanos, a todos los presentes en esta hora, pues abrir sus Biblias para meditar en la poderosa palabra del Señor. Vamos al libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Un pasaje muy conocido. Gloria a Jesucristo, aleluya. Mientras busquen su Biblia, alaba al Señor, adórele. Es bueno alabar a Dios en todo tiempo. Gloria a Jesucristo, inclusive las visitas de las redes sociales, alabando, exaltando al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, vamos a leer del versículo 35 del capítulo 9 de San Mateo. Gloria a Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado sea el Señor. Oramos un momento. Padre amado, maravilloso Jehová de los ejércitos, grande es tu amor y tu misericordia. Bendito Salvador, en esta noche glorifícate, tocando los corazones, quebrantando, Dios poderoso, inclusive a los hermanos, especialmente en los que van a tener ese sentir de recibir tu palabra en cuanto al llamado misionero. Bendito Jehová, quebrante los corazones, manifiesta tu gloria, tu poder, la unción de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida y copa todo el lugar donde se encuentra con el poder de tu Espíritu Santo. Dios amado, señale para una obra misionera. La necesidad es grande, Dios poderoso. Los campos son muy amplios en estos últimos tiempos. Llena con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Puede ubicarse en sus hogares, en el lugar donde se encuentra, pues tome este espacio de tiempo, tome asiento, únase con su familia y atendamos a la palabra del Señor con el tema de esta noche en este culto misionero: el misionero por excelencia, llamando obreros para su viña. Gloria a Jesucristo, aleluya. Lo que queremos recalcar siempre acerca del amor absoluto de nuestro Dios Todopoderoso, como dice la palabra, de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Porque de esta manera pues Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Cuán importante, cuán maravilloso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino casi 2000 años atrás a esta tierra, vino con un propósito de salvar a las almas. Dijo: sabes que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llegó el tiempo necesario, pues nuestro Señor empezó a desarrollar un ministerio fructífero, un ministerio de la predicación de la poderosa palabra del Señor, con el único esfuerzo y sacrificio y el afán de alcanzar a través del mensaje a muchas vidas. Pero no obstante a ello, el Señor empezó a formar discípulos, empezó a formar hermanos para la predicación de la palabra, porque Él sabía que poco tiempo tenía que estar en esta tierra. Eso era el plan del Señor, hermanos, de formar hombres. El material para la predicación de la palabra del Señor somos los seres humanos.
somos nosotros, la cual un día hemos alcanzado, que a través de su misericordia hemos alcanzado la salvación del alma. Hemos alcanzado la misericordia de Dios por esa gracia que hemos recibido. Ahora pues nos toca contribuir, ¿no? de ese cambio que vino a nuestra vida, de esa transformación. Dice que el Señor Jesucristo era constante en predicar la palabra, como dice en 4:23 de mismo Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando. Ahí está la esencia. Y predicando el evangelio del reino. ¿En qué consistía? Hermanos, la predicación del evangelio del reino habla de la salvación, pero añadido a eso, en el mensaje del Señor dice: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Jesucristo, aleluya. Y cuando ya nos reportamos a la palabra del Señor, es algo impresionante, es algo grande y es algo maravilloso de la labor misionera de nuestro Señor Jesucristo. Mira cuántos años han pasado y seguimos difundiendo ese mensaje que el Señor Jesucristo dio, ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea se salve y sea bautizado y alcance la vida eterna. Gloria a Cristo, aleluya. Por tanto, pues podemos notar claramente que nuestro Señor Jesucristo recorría ciudades grandes y como también pequeños o chicos. Es una grande impresión a esto. El Señor Jesucristo recorría ciudades grandes, pero a la vez también no dejaba de recorrer ciudades pequeñas, pueblos pequeños, como hoy podemos observar. Hay capitales de departamentos, de regiones. Hay ciudades grandes como provincias, pero también hay distritos, hay centros poblados, hay caseríos, hay anexo de caseríos. Quiere decir que el evangelio de Cristo, hermanos, tiene que ser difundido en pueblos grandes y pueblos pequeños, ciudades insignificantes, hablando en pueblos pequeños, pero la importancia del significado de las almas. El pueblo puede ser pequeño, especialmente lo connotamos, lo observamos los que hemos salido un poquito más allá de las ciudades muy numerosas, de ciudades como capitales o departamentos como regiones. Hermanos, las que hemos un poquito incursionado en la predicación de la palabra del Señor, podemos encontrar lugares con 30 habitantes, lugares con 40, 50 por mucho, hermanos, aún con 3, con 4, hermanos, un lugar donde se entra un grupo de personas. Aunque el pueblo sea ligeramente insignificante a los ojos de los hombres, sí, pero muy significante a los ojos del Señor, porque en ese lugar habitan personas con sentimientos, personas con emociones. Gloria a Cristo, aleluya. Hermanos, las almas, aunque pobres, digo así, hermanos, en sí mismos, necesitados, pero tienen el mismo significado que las personas que habitan en ciudades muy grandes. Dios no hace diferencia entre el presidente de la república, entre un gobernador, hermano, de tal ciudad, o un campesino, o un compoblano de un pueblo pequeño. Para Dios las almas tienen un solo precio. Y las almas tienen el precio de la sangre de Cristo.
Es una grande bendición de ver cómo la muestra de nuestro Señor Jesucristo dice, recorrían las ciudades y aldeas. Así que el Señor estaba primando en el mensaje. La motivación era de que todo el pueblo, toda la gente conociera el mensaje, hermanos, de la vida eterna, porque el significado de las almas primaba en cada pueblo, en cada ciudad, por más que era una aldea pequeña, por más distante que estaba una familia, pero ahí estaba, predicando la poderosa palabra del Señor. Quiere decir que eso es un ministerio completo. Un ministerio completo de predicación, de ir de pueblo en pueblo. Pero no solamente ello. Cuando hablamos de un ministerio aún, más adelante cuando digo del ministerio completo, aquí el Señor nos muestra enseñando. Vimos en el otro pasaje de la Biblia, predicando y enseñando. ¿Qué cosa? El evangelio del reino, de la misma manera. Gloria a Jesucristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llevaba un ministerio completo de la predicación, de la enseñanza. No tenía ningún prejuicio. Ojo a esto. No tenía ningún prejuicio para predicar en las sinagogas. ¿Cuán importante? Mira, en estos últimos tiempos podemos ver, hermanos, un mundo sufriente, un mundo sin conocimiento de la verdad, un mundo perdido, un mundo en agonía, un mundo en fracaso, un mundo en dolor, un mundo con desconocimiento de la sana doctrina. Y hermanos, y la iglesia de Cristo, hermanos, se muestra indiferente. Los llamados predicadores de estos últimos tiempos, si pusiéramos, hermanos, a poner una encuesta, seguro que en la capital de departamentos hay muchos predicadores. Pero ¿quién se atina a mirar a las aldeas? ¿Quién quiere dirigir la obra en una sinagoga donde solamente hay un promedio mínimo de 12 personas? Ahí está la cosa. Pues eso es algo indiferente al dolor de las almas perdidas, o es algo indiferente, hermanos, en querer llevar o enseñar las sagradas escrituras a los que más lo necesitan, hermano, especialmente en el campo. Usted sabe, inclusive en la área secular pueden haber médicos, pueden haber maestros, profesores, pero ¿quién quiere ir a enseñar a colegios distantes? ¿Qué médico quisiera irse a la puna a trabajar por amor a los pacientes? Yo pienso que solamente los que tienen vocación de servicio, no los que tienen vocación de ganar dinero simplemente. Los que tienen vocación de servicio y lo hacen con ternura, lo hacen con amor. Si es un maestro, si es un profesor, va porque ama a los alumnos y quiere enseñar y sacar fruto de ese trabajo en la niñez. Aunque distante espera, aunque espera tan duro el viaje, el caminar. De la misma manera, podemos identificar a los verdaderos hombres de Dios, a las verdaderas mujeres de Dios que aman el predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, sale como una vocación que surge de adentro, porque sintió el toque del Señor, sintió el toque del llamado del Señor. Entonces no hay excusa. Si me voy a predicar donde hay es mucho todavía una sinagoga, si me voy a la aldea, si me voy a un pueblo pequeño, si me voy a un distrito de extrema pobreza,
Si me voy a un pueblo muy pequeño de 4 o 5 habitantes, hermanos, el asunto es uno entender que cuánta necesidad hay. Muchas veces pueden haber pueblos grandes, hermanos, de 50,000 personas, pero hermanos, la necesidad del pueblo hacia Dios está cerrado. Hay mucha impiedad, mucha incredulidad. Muchas veces ahí están buscando la repartija de las ovejas. Pero cuanto más necesites el campo. Así como tenemos grandes misioneros, hombres de Dios, hermano, que se han despojado para irse al África, para irse al Medio Oriente, para irse a las islas muy pequeñas. Eso solamente lo puede hacer cuando hay un toque, un llamado de Dios. Y para esto uno tiene que aprender a amar las almas desde el día que se convierte. Es que Dios puede estar en el asunto. Por eso que cuando, hermanos, el Señor Jesucristo dice, iba predicando el evangelio, hermanos, allá a las sinagogas, a las aldeas, y cuando entraba a las sinagogas, automáticamente iba para dar enseñanzas claras acerca de la palabra, acerca de la doctrina. Gloria a Jesucristo, aleluya. No solo se fijaba el Señor en muchedumbres. Para muchedumbres hay un montón de predicadores. Para muchedumbres hay un montón de llamados pastores. Para muchedumbres muchos estudian, hermanos, llevan cursos, hermanos, de seminario, de universidad teológica, para irse a buscar a muchedumbre. Lo que Dios quiere también, hermano, que vayan al campo. Y Dios tiene que formar desde pequeño, desde las raíces doctrinales, desde la raíz espiritual donde nos hemos formado y cómo hemos llegado a los caminos del Señor. Es cuando uno tiene que entender que hay que contribuir con la predicación de la palabra del Señor. Cuán importante. A veces otros esperan recién a ser pastor para ir a predicar la palabra. Una cosa es una formación pastoral, pero otra cosa es ser un predicador de la palabra, un ministrador, hermanos, en el campo abierto. Para esto no es tan necesario inclusive la parte teológica para los inicios, solamente haberse convertido a Cristo, así como la mujer samaritana en el momento que se encontró con Cristo, hermano, antes de ser bautizada, reconoció a Cristo que Él es el Mesías y, hermanos, empezó a arder una llama misionera dentro de su corazón y se fue por toda Samaria a predicar el evangelio, a predicar acerca de Cristo, para traer a mucha gente, a multitudes a los pies de Cristo, aún dejando su cántaro, olvidándose de su familia. Empezó la caminata y cuando vemos en la palabra, dice que muchos vinieron a los pies del Señor. Muchos vinieron para conocer quién era el Mesías, quién era Cristo. Y terminan diciendo estos samaritanos, ¿sabes qué? No solamente porque nos dijo esta mujer, ahora creemos, sino que porque tenemos aquí cara a cara, porque estamos junto al Señor. Eso es lo que quiere. Por eso la juventud de hoy muchas veces es indiferente. ¿Por qué? ¿Cómo se nota? Los creyentes de estos últimos tiempos, hermano, es indiferente. ¿Y cómo se nota? Porque no les importa un aire libre. No les importa esa plaza, no les importa el mercado, no les importa, hermanos, que en las calles hay mucha gente que sufre, que deambula sin paz, sin esperanza. Es como si usted no hubiera recibido esa experiencia de la salvación en su vida. Es que el que lo ha recibido, hermanos, termina inyectado del poder de Dios, termina inyectado de querer predicar, de querer testificar la palabra del Señor. En su mayor parte de los que se han convertido de verdad, hermanos, surge una llama misionera. Surge una llama, hermano, de querer testificar del poder de Dios. El primer día que usted se convierte, hermano, de verdad, sale del templo con otra visión, con otra expectativa. Llega a la casa y le dice, Cristo vive. Ah, no sabe lo que me ha pasado, mamá, dice el joven.
Ah, no sabe lo que me ha sucedido, dice el hombre a la esposa al esposo. Ah, no sabe lo que me ha pasado. ¿Qué sucedió? Conocí a Cristo. Mira, ahora me siento feliz, me siento contento. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Recién se convirtió, pero ya está predicando. Por eso digo, usted no necesita un púlpito todavía. Lleve, hermano, ese púlpito invisible a la plaza, al mercado, a su casa. Testifica cuánto tiempo tienes en la congregación. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Inclusive con cargos importantes. Pero saca tu cuenta. ¿Cuántas veces al mes sales a un aire libre? ¿Cuántas veces solamente te acuerdas de orar, de clamar por las almas en un culto misionero? No. Eso es un fracaso. Eso causa dolor. Gloria a Cristo, aleluya. Y mucho menos vas a pensar salir al campo distante a buscar a las sinagogas, al campo distante, a las aldeas, a los pueblos pequeños. Si usted se imagina un poquito más viendo la palabra, hermano, esto sacude. Es que Dios respalda, Dios ayuda. Pero podemos entender que no solamente se fijaba el Señor en la muchedumbre. ¿Cómo lo verá usted ahorita en la sociedad donde vive? ¿Cómo lo verá usted en esta sociedad donde está compartiendo algo del Señor? ¿Cómo lo estará observando? A veces, hermano, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pero en ese parque no veo nada, solamente 2, 3 caminan. Esos 2, 3 necesitan la palabra. Hermanos, y si hay indiferencia de sus compañeros, a usted Dios lo ha llamado a testificar del poder de Dios. Para esto no hay excusa. Recuerdo una vez en un campo donde estábamos ahí en la obra del Señor. Un grupo de hermanas se pusieron de acuerdo para salir a predicar a una plaza. Pero de ese grupo de hermanas, de los 6 que eran, ninguno de ellos se presentó a la cita a las 3 de la tarde. Solamente la que había organizado, en ella ardía a predicar la palabra, en ella salía a las calles a testificar. Hermanos, no era ni la presidenta de damas, pero había hecho algo. Llegó 3:30, estaba solita con su bombo, con su Biblia en la plaza. A las 4 que un poco que se sentía decepcionada y decía, ¿qué pasa con mis hermanas? No aman a las almas. Y ella quiso levantar el bombo y regresarse porque sola no podía hacerlo. Pero mientras ella quería también retirarse de aquella plazuela, vino como algo sobrenatural, dice, sobre su vida. Y le dijo, predica ahora. Ahora quiero verte cuánto amas a las almas perdidas. Esta hermanita ni costo ni perezoso hizo caso a ese llamado de Dios al corazón. Entendió que era la voz de Dios. Pero la lucha era, soy sola. ¿Quién va a predicar? No puedo, nunca he predicado y no puedo cantar. Yo canto con el grupo de hermanas. Pero tanto fe que cuando empezó a mirarlo al contorno, no había gente. Y el diablo le decía, ¿a quién le vas a cantar? ¿A quién le vas a predicar? Pero más o menos a la distancia de 30 o 25 metros estaba una pareja sentado. Bueno, dijo, no pierdo nada, me pongo a cantar. Cerró sus ojos y se puso a cantar ahí. Soy feliz, Jesús me libertó. Una mirada de fe que puede cambiar al pecador. En el hogar hay felicidad con Cristo. Cantaba coros y hermanos, si abría un poco los ojos y la gente un poquito a la distancia se detenía. Y mientras iba cantando y luego terminó de cantar y empezó a predicar un mensaje, estaba solita. Las otras compañeras lo habían defraudado. Pero cuando ella termina de predicar la palabra, hermanos, ahí estaba, la gente cruzaba y pasaba.
un poquito parece que se decepcionaba y dice, mira, ya canté, ya prediqué y no pasa nada. Verdaderamente no sucede nada. Pero ya cuando se iba marchando con el bombo y la mano, con tristeza de no haber visto a las hermanas que habían promovido para ese aire libre, hermano, se le acercó esa pareja que estaba a la distancia. Y dice, hermanita, ¿de qué congregación es usted? Yo quisiera que me lleve a su iglesia. Y ella le dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué le dijo? Nos sentamos en esta banca. Hemos discutido duro, estábamos peleando. Ya promoviendo la separación, cada cual por su camino. ¿Y quién se va con el bebé? ¿Y quién se queda con el otro bebé? Pero mientras usted predicaba, sin darnos cuenta, ambos llorábamos. Y ahí nos abrió la esperanza de que Jesucristo, me dice usted predicando, que restaura la familia, restaura el hogar. Hoy qué bendición tan grande. Y esta hermanita tenía que llevar a esta pareja, hermanos, para poder mostrarle al pastor y darle una consejería matrimonial. Y de esa pareja son miembros de la iglesia. Valió la pena salir a la plaza. Valió la pena salir al parque. En una oportunidad salí a predicar, hermanos. Un poco en el campo es un poco complicado muchas veces. Salí a predicar y estaba a la orilla del río haciendo una campaña. Un grupo pequeño de la iglesia que teníamos. El campo es así. Y ahí predicábamos, hermano, y la gente pues en ese lugar era un barrio un poco acogedor, pero ese día nadie salió al culto. Y es más, la tempestad estaba fuerte. Terminamos de predicar ahí. Como pastor empezamos a desarmar el estrado, hermanos, a desconectar los focos. Y ahí, mientras hacíamos el trabajo para hacer volver, hermanos, todos los fierros del estrado, los parlantes. Después que acabó el culto, cuando prediqué, hice el llamado, nadie hubo. Nadie quiso convertirse. Parece que nos decepcionamos un momento. Pero en ese momento, hermanos, mientras desarmamos y cargábamos los fierros al triciclo, al carruaje, se presentó un joven endemoniado. Había salido de los barracones de la orilla del río, de lo que estaba fumando. Y este desesperado decía, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Yo le dije, yo soy el pastor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estaba desnudo, de medio cuerpo para arriba. Yo soy el pastor. Y empezó a gritar, ayúdame, ya no soporto, ayúdame. Durante todo ese mensaje que usted ha predicado, ya no he soportado, me he torcido adentro, he empezado a botar la droga, no sé qué me está pasando, no tomo conciencia, no me siento tranquilo, haz algo por mí. Dejamos todos los fierros, hermanos. Vuelvan acá, todavía no se vaya. Vamos a orar aquí, vamos a libertar a este endemoniado. Y todos pusimos la mano en esa hora. Un poco recobró la conciencia el muchacho. Le tomamos un taxi, le pedimos la dirección, hermanos, y el taxista se lo llevó. Había pasado 2 meses, me habían cambiado a otra zona. Parece que nada hubiera pasado. Pero después de 4 o 5 meses, tuvimos una campaña presbiterial con la visita de uno de nuestros oficiales. Y me fui para esa campaña. Y cuando un momento a otro se me acerca un joven y me dice, pastor, Dios lo bendiga, qué gusto de verlo. Y como cualquiera dije, Dios lo bendiga, hermano. Pastor, ¿se acuerda de mí? Dije, tantas almas que conozco, no me acuerdo. ¿De dónde eres? ¿Dónde te conocí? ¿Te recuerdas de esa campaña? ¿Te acuerdas de aquella noche? ¿Te acuerdas que ahí salí desnudo del río? Y hermano, ahora verlo, después de haberlo visto desnudo, ahora verlo con corbata y saco, y me dice, pastor, estoy asistiendo a la iglesia de allá. ¿Sabes qué? Estoy en doctrina. Gracias, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Mira, en lo que menos pensamos, Dios hace la obra. Hoy pudiera hablar de muchas cosas maravillosas, hermano. Muchas cosas preciosas.
Hermanos, en el campo misionero, hermanos, de predicar la palabra del Señor, vemos cosas maravillosas. Y cuando veo la palabra, hermanos, me motiva bastante. Hermanos, mire, el Señor Jesucristo no solamente se fijaba en las muchedumbres, sino en lo poco que había. No solamente mucha gente que había, hermanos, sino en esas pequeñas ciudades, en las pequeñas aldeas, en las pequeñas plazas, en los pequeños rinconcitos, hermano, donde no parece que no hay nada, pero ahí está, en ese rincón está un drogadicto, hermano, en ese rincón está otro drogadicto, en esa esquina de la casa está un matrimonio destruido. Hermano, párase en la esquina y predica la palabra. Usted tiene la libertad de Cristo para predicar la palabra. Llénase del poder de Dios sobre todo, porque eso sí es muy necesario también. Hoy cuántos testimonios podemos hablar, hermano. La motivación más clara por las almas perdidas tenemos aquí en la palabra del Señor. Cuando dice la palabra, hermano, mira cuando dice el versículo 36, al ver las multitudes, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Sepa, para esto uno no se tiene que ir como quien tiene curiosidad. Aquí en Huancavelica necesitamos obreros. Muchos han pasado por aquí, de la capital, de diferentes departamentos muy grandes. Han llegado por los campos, por los centros poblados diciendo: pastor, amo a las almas, quiero predicar la palabra. Y cuando han visto, hermanos, ahí lo poquito, unos cuantos gatos, como dice, que no son gatos tampoco, son almas perdidas. De ver el pueblo chico donde no había chipa, donde no había pollería, hermanos, empezaron a caer su semblante. Yo le decía: ahora amas a las almas. Se quedaban mudos. Yo lo había conocido que hablaban. Pero cuando le decía: amas a las almas aquí para que te quedas en este pueblo, cerraban la boca y meneaban y decía: pastor, me falta. Al menos eres sincero, porque muchos corren por curiosidad, quieren avanzar, se van a la selva. Hermano, yo veo, gracias a Betel lo observo. Muchos corren por la selva, otros se van por la sierra, pero la pregunta es: ¿se van a hacer turismo o van porque aman a las almas? Oye, hermanos, si es que se van por amor a las almas, todas las tribus, todos, hermanos, los lugares indígenas deben estar copados. El que se va se queda. El que viene por aquí, por las punas, se queda. En este momento necesitamos obreros para provincias, para centros poblados. Por eso, hermanos, el llamado de Dios, hermanos, y la obra que nuestro Señor Jesucristo lo hacía, no predicaba simplemente, hermanos, de pueblo en pueblo por curiosidad, sino, hermanos, se nota, se observa la compasión que surge cuando hay compasión por las almas, por una persona, especialmente por los que no conocen a Cristo. No me importa su idiosincrasia. No me importa su cultura. El Señor Jesucristo dice: al ver las multitudes, no eran pocos, eran muchos ahora, pero tristemente tuvo compasión de ellas. Es que el Señor nunca iba por motivos temporales. Ahí es cuando uno empieza a ver. Ahí es cuando uno observa. Es que el Señor no iba, hermano, por motivos pasajeros ni haciendo turismo. Su convicción era las almas perdidas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cuando usted va con un compromiso verdadero a un pequeño parque, a una plaza, va con un compromiso verdadero, ni siquiera, hermanos, por curiosidad, otros hasta por cumplimiento van. Allí no se ve la gloria de Dios, ni se te abre la visión misionera. Tienes que aprender allí, en el secreto, a amar a las almas, para que de esta manera puedes encajar en el toque del Espíritu Santo de Dios y empezar a quebrantarse por las almas perdidas. Por tanto, cuando el Señor empezó a verlos, tuvo compasión de ellas.
Qué tremendo. Como si se compadeciera solo de los ciegos, cojos, enfermos. Pero no era eso tanto. Sus motivos fueron espirituales. Sus motivos eran del Señor salvarlos. No era solamente de ver con esa compasión a los ciegos, sino a las desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estabas en tu casa con religión y todo? Otros con Biblia. Otros teniendo una congregación, teniendo pastor, pero vivías como oveja desamparada. Como ovejas que no tienen pastor. Eso no te quebrantaba, eso no te dolía. El día que escuchaste esta bendita palabra de la sana doctrina, hermano, de la disciplina, de la organización, cómo se lleva, hermanos, la palabra del Señor para buenos frutos, usted cayó quebrantado por el mensaje, cayó quebrantado por la palabra del Señor. Así hay muchos que viven como ovejas desamparadas, desamparadas de la palabra, desamparadas de la doctrina, desamparados del conocimiento de Dios, desamparados del poder del Espíritu Santo de Dios, como Pablo predicaba, como Pedro predicaba un día, cuando le hizo pregunta, le digo, ¿sabes qué? ¿Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ni siquiera conocemos. Así hay muchos. Así hay muchos en diversos campos, en lugares recógnitos. A ver, pregúntale, hermana, ¿sabe usted acerca de la santidad? Ni siquiera conocemos. Hermana, ¿sabe usted la doctrina de la palabra del Señor en cuanto a la salvación? Ni siquiera entendemos. ¿Conoce usted la doctrina de la santidad, de la pureza, de la rectitud? Ni siquiera sabemos. ¿Cómo están? Tuve la dicha de predicar en la Puna, en las alturas, con caminatas de 4 horas, de 5 horas. Me iba de un pueblo a otro pueblo con mi amada esposa, aún dejando a los hijos en casa. Y cuando llegábamos a esos pueblos, hermanos, predicábamos la palabra, no con emocionalismo, no como haciendo turismo, no como haciendo o caminando por curiosidad o por conocer su cultura. No, había algo que ardía en nosotros, la necesidad de que ellos conocieran la palabra. Imagínense, en una oportunidad recuerdo, habíamos caminado con un grupo de hermanos como 5 horas. Pero antes habíamos anunciado por la radio que vamos a ir a tal pueblo a hacer una campaña. No era un pueblo grande, no era un distrito. Era un pueblo que tenía 20 casas. Y cuando llegamos, y aquel tiempo no teníamos como tienen ahora el fluido eléctrico. Nos íbamos con una batería, con un foquito de un carro. Y la bocina, eso era nuestro compañero. Y nos paramos en el campo deportivo, porque esos pueblos no tienen ni plaza principal. Empezamos a predicar la palabra. Aquel día, pues, como habíamos anunciado por la radio, habían salido cantidades de sus chacras a ese lugar. Y había una cantidad de personas. ¿Y sabes qué? La palabra corrió y toda esa persona, ni uno se quedó parado. Todos corrieron de rodillas porque había predicado un mensaje de santidad. Nunca lo había hecho, siempre predicaba evangelismo, amor de Cristo, pero ese día prediqué de santidad. Veía toda la persona de rodillas ahí llorando y quebrantado. Y cuando terminó todo esto, ya para despedirnos de aquel pueblo, se me presentó un hombre muy sencillo y me dice: pastor, ¿me puede permitir su micrófono? Y verdaderamente en esta obra no lo hacemos así por así. Pero sentí algo. ¿Quién será este hombre? Claro, estaba de rodillas,
pero quería hablar, yo dije quizás quería hablar algo. Bueno, no pierdo ni gano. Le di el micrófono. Y este hombre me dice, discúlpame, pastor. Verdaderamente ahora entendemos que estamos perdidos, que estamos extraviados. Yo mismo estaba perdido hasta ahora. Y le dije, ¿quién es usted? Yo soy el pastor de esta congregación, de este pueblo pequeño. Pero me doy cuenta que no conozco nada, no sé nada. Y empezó a pedir con lágrimas en los ojos perdón a toda su iglesia. Yo no sabía qué era su congregación. Digo, perdónenme, hermanos. No les he enseñado la palabra porque yo tampoco no conocía, no sabía estos temas. Perdóname. Y con la lágrima en los ojos pedía misericordia. Quiere decir que había vidas sinceras, pero como ovejas que no tienen pastor. Esa es la lágrima que nos causa a los pastores que estamos en los campos. La necesidad. ¿Quién irá a predicar la palabra? Aquellos que no tienen, como dice la palabra, mi pueblo fracasó, mi pueblo perdió, mi pueblo cayó por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente vive en ese estado de vida? Y entonces es tal el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tristemente, eran ignorantes a la verdad, presto a perecer por falta de conocimiento. En estos mismos instantes, no uno, hay miles de pueblos. Si usted está escuchando este mensaje y ya empezó a quebrantar su corazón, ya sintió algo dentro de usted, es que hay dentro de esos miles, en el Perú solamente, por diferentes lugares a la distancia, están clamando, están mirando al cielo. ¿Quién nos hablará la verdad? Y gracias a Dios que Betel Televisión llega a través de las redes. Hermanos, ahora la tecnología ha avanzado. Hermanos, entra Betel Radio y ellos claman al cielo diciendo, Señor, queremos esa palabra, queremos ese mensaje, pero ¿quién irá? Pero hay que ir dispuestos para estar con 2. Hay que estar dispuestos para estar con 3. Si es 6 es mucho. Ahí es cuando se forman los obreros. Ahí es cuando se forman los verdaderos predicadores de la palabra del Señor. Ahí es cuando se forman los grandes misioneros que en estos momentos podemos ver cruzar las fronteras en aviones, correr en buenos automóviles. Pero eso no fue su comienzo. El comienzo fue el campo misionero, en el lugar donde te encuentras. Quizás usted está preparando, Dios lo está preparando, o quiere prepararlos para una misión mayor y grande. Pero si usted no obtiene experiencia en lo poco, allá puede explotar. Por eso, hermanos, tiene que surgir una compasión bastante dentro de, hermanos, del carácter del creyente. Gloria sea al Señor, aleluya. Quiere decir que estos hombres que el Señor miraba desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, gloria a Jesucristo, aleluya, estaban caminando, hermanos, sin visión espiritual, sin conocimiento espiritual, sin doctrina. Puede haber religiones, puede haber iglesias evangélicas, puede haber concilios de diferentes nombres, como el zapatero remendón a cada esquina, pero ¿quién predica la verdad? Eso es lo que Dios quiere. Para eso te ha traído este ministerio, para eso te ha motivado a que te bautice, para eso te ha involucrado en las filas del ejército de la sociedad de jóvenes, de la sociedad de damas, de caballeros, para que puedas aquí responder. En cuanto a la doctrina, ahí mismo en ciudades grandes, hay muchos que viven torcidos, caídos doctrinalmente, por causa de aquellos sinvergüenzas
que solamente se atinan a predicar por precio, por dinero. Se atinan a predicar solamente de prosperidad. Se han vuelto faranduleros de congregaciones, rockeros, salseros. Se han vuelto, hermanos, pastores que juntan a jóvenes, hermanos, con luces psicodélicas, con músicas, hermanos, del mundo. Ahí mismo, cerca de usted, pero ¿quién habla de esta verdad? ¿Pero quién predica? ¿Quién se sube a los ómnibus a predicar esta palabra? Gloria sea al Señor, aleluya. Estaban desamparadas por falta de alimento espiritual. Hoy no le daría pena a usted ver un hijo, ver un vecino. Si hablamos de la parte física, que cada día usted que lo va perdiendo su vitalidad, su estructura, va enflaqueciendo y lo ve otro día más flaco y más flaco. ¿Usted qué sentiría? Compasión, pastor, si es su hijo, peor todavía. Buscaría los medios para alimentarlos, o haría algo para que ese muchacho, ese vecino se recupera, porque está que se seca de hambre, porque alguien lo desamparó, alguien lo dejó, lo abandonó su padre. Así están las almas en estos últimos tiempos, en diferentes lugares. Abandonados, desamparados, desnutridos, sin palabras, sin conocimiento, por falta de vigor y fuerza. ¿Qué dice usted? Ya no hay fuerza en esas vidas. Ya no oran, ya no claman. Están desamparadas, están abatidas. Satanás los ha abatido. Satanás los ha destruido. Por eso que viven esa mezcla del mundo, iglesia, aún pastores derrotados, pastores abatidos, como ya no oran, ya no vigilan, ya no predican la sana doctrina, entonces buscan, hermano, juntar a la juventud con música psicodélica. Así está el mundo de hoy en las iglesias comprometidas. Adúlteros predicando. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia que conoce la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo ha de levantarse? Ovejas abatidas, caídas. ¿Sabes qué necesitan ellos ahora? Obreros. Ellos necesitan pastores. Ellos necesitan protectores. Ellos necesitan administradores de la palabra del Señor. Esas ovejas necesitan quien los pastorea, quien los dé a pasto fresco. Cuántas ovejas desnutridas que solamente todos los días se dan vueltas y vueltas a comer el mismo pasto, hermanos, que nunca los alimenta. Por eso que los cultos parecen un velorio o parecen, hermanos, una cueva que nadie alaba, que nadie adora, hermano, porque están mal acostumbrados a la danzadera, a la putrefacción mundana. Esas ovejas necesitan de ti. ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? ¿Qué cuenta le vas a dar a Cristo? Termino con una breve experiencia. En una oportunidad, uno de la sociedad de damas se soñó que se había muerto. Pero esta hermanita de la sociedad de damas, todo su tiempo era trabajar en lo secular. Daba buena ofrenda que sí. Daba el diezmo que sí. Hacía actividades que sí, ¿verdad? Era de valorar. Pero un día en su sueño se murió. Dice que ella se fue hermanos, a la presencia del Señor. Pero de paso se llevó una canasta. Canasta en mano, como ese del Día de la Madre. Pero esa canasta estaba vacío. Y el Señor le preguntó: ¿y tus frutos? Señor, yo hacía actividades. Señor, yo doy mi diezmo. Señor, yo doy mis ofrendas. No pregunto de esos frutos. Estoy preguntando de sus frutos de la predicación de la palabra. Estoy preguntando de sus frutos: ¿cuántas almas ganaste para mí?
esa canasta se iba vacía sin fruto, y muchos están así con un bolso vacío. Yo le pregunto, ¿cuántas almas has ganado o cuántas almas has parido desde el día que te has convertido al menos? Ahí está la pregunta. Cruzado los brazos, ya no hay fuerza. Parece que más bien usted está abatido. Parece que usted más bien está extraviado. Pero el que está unido, el que está agarrado de las cosas del Señor, yo creo que, hermanos, será un potencial en la obra del Señor, un respaldo para el pastor, un respaldo, hermanos, para la directiva de cada sociedad. Dirá, hermana, ¿sabes qué? Dispuesto estoy a predicar la palabra, porque no me quiero ir sin frutos de haber ganado una sola alma para Cristo, o de haber predicado, aunque usted no gane, pero predique la palabra. Es importante llevar el mensaje de salvación. Dios quiere y necesita que estos obreros, que estos hermanos, que si despierta una compasión también, entonces se acoge al versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aunque usted mañana salga al campo misionero, seguirán faltando obreros. Aunque mañana copamos aquí una ciudad y otra ciudad, los pueblos más recógnitos, hermano, de toda la selva, de toda la sierra peruana, hermanos, seguirán faltando obreros, porque hay todavía mucho que rebanar, hay mucho campo que descubrir, hay mucha tarea que cumplir. Alabado sea el Señor. Y entonces, hermano, no solamente es que usted salga, pero dice también hay alguien tiene que rogar. Otros ni papa ni camote. Si yo le pregunto, ¿cuántas veces a la semana oras por las almas perdidas? A ver, saca su cuenta. ¿Cuántas veces al mes otros? Por eso digo, solamente en culto misionero y eso. No hay quien llora, no hay quien se quebranta, rogando, suplicando. Usted puede decir, ¿sabes qué, pastor? Yo no puedo, no salgo, tengo otras cosas que hacer, pero al menos clama, al menos ora, al menos humíllate, al menos pide misericordia cada día. A las 2, 3 de la mañana levántase, dile: Señor, levanta obreros, acuérdase de su pueblo. Otro ni de su pueblo se acuerda, ni de su mamá ni de su papá se acuerda. Ya no se acuerda ni del Perú. ¿Qué me importa con tal que yo estoy ya en la iglesia? Tristemente, hermano, la mies es mucha, dice. Justamente porque hay descuido en la iglesia. La mies es mucha porque hay un pueblo, un buen número del pueblo, hermano, que no se levanta. La mies es mucha, obreros faltan. Gloria a Cristo, aleluya. Hermanos, entonces eso afecta. Eso afecta. La falta de obreros para la mies hace que el grano se eche a perder. ¿Y cuántos se van al infierno? Usted sabe lo que habla de la mies, habla del trigo. Si no hay quien cosecha. Estamos en el tiempo de la cosecha, por si acaso. Hay muchos ya han derramado lágrimas. Hay muchos ya han regado la tierra fértil ahí. Ya solamente están otros para escarbar y sembrar. Y otros han sembrado. Y otros solamente van para cosechar. Durante todos estos años en el Perú ya vamos a tener 60 años. La radio ha sembrado la palabra, los canales de televisión han sembrado la palabra, otros misioneros aún de diferentes concilios que se entregaron en las primeras evangelizaciones, hermanos, de la palabra del Señor, han sembrado. A nosotros nos toca cosechar entonces, ir llorando, ir gozosos, ir llorando, ir predicando para cosechar esa semilla sembrada. Necesariamente es que el pueblo de Dios se involucre. Gloria a Jesucristo. Todos, dice la palabra, rueguen, como que diciendo: únanse a una sola voz ahora. Clamen por obreros.
No actuemos con indiferencia, actuemos con compasión. Eso es lo que bastante falta hace. Visión, compasión. ¿Hasta cuándo estará usted con esa indiferencia? Quizás el mensaje un poco le emociona, pero no es el mensaje para solamente emocionarse, es para tener convicción. Hoy puede determinar usted en su vida. Hoy puede decirle al Señor, ¿en qué te puedo ser útil? ¿Dónde quieres usar mi vida? ¿Cómo quiero o cómo quieres que acabe mi vida? Otros están pensando terminar como médicos jubilados, como trabajadores de una empresa constructora, ahí con su AFP, con su jubilación. Pero cambie de perspectiva, cambie de visión. Dile, Señor, yo quisiera terminar mi vida como misionero. Yo quisiera terminar mi vida predicando la palabra del Señor. Hasta ahora no me he desgastado en tu obra nada. Hasta ahora no me he desgastado. Mira la nata de mi juventud. Ya se está pasando, pero no he hecho nada. No hay agradecimiento de lo que Dios ha restaurado tu hogar, tu familia. ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Cómo estuvieras hoy? Eso testifica. Y si hay amor que produce en tu vida, hoy determine. Dile, Señor, heme aquí. Si quieres, puedes usarme. Aquí está este vaso. Dile, Señor, prepárame si es necesario, capacítame. Por otro lado, dile, Señor, lléname con tu poder. Lléname de ese amor genuino por las almas. Satúrame con tu Espíritu Santo. Ahí incline su rostro un momento. Quiero hacer una breve oración. Yo no los conozco. Incline su rostro donde se encuentra, aún en su casa. Pero Dios te conoce, Dios sabe. Dios quiere señalarte hoy. Y Dios quiere mostrarte su gloria y su poder. Para que de esta manera puedas también predicar la palabra. Y llevar fruto de esperanza a muchas vidas. Ahí dile, Señor, aquí estoy si es necesario. Si antes quiere decirle, Señor, primero sálvame, ahí tiene la libertad de hacerlo y decir perdóname. Pero en esta hora determina, joven, hermanos de la grey de la iglesia, dile, Señor, cuán indiferente estaba. Nunca sentí esta compasión por las almas. Muchas veces no entendía de esta obra, mucho menos de la predicación de la palabra. Perdóname por esa indiferencia, pero hoy, Señor, aquí estoy, dile. Toma mi vida. Toma mi ser, Señor. Hoy te las entrego. Quiero ser instrumento escogido en tus manos hoy. Respáldame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy me comprometo delante de ti a salir a las calles, a las plazas, tomar una visión para los campos, para las ciudades. Señor, empieza a prepararme, a capacitarme si es necesario. Y si ves que voy a responder mañana mismo, Señor, ayúdame a levantar el vuelo e ir, Señor, a respaldar, a colaborar, a trabajar en la obra misionera. Toma mi vida, dile. Oh Padre eterno, maravilloso Jehová, pongo en tus manos, Señor, que a la distancia, en sus hogares, en el lugar donde se encuentra, haya señalado. Ayúdalo, Padre, sobre todo, llena con el poder de tu Espíritu Santo, ilumina. Respáldalo, poderoso Jehová, fortalece, capacítalo en el conocimiento pleno de tu palabra, de la doctrina cada día, sobre todo en el amor genuino por las almas. Gracias, Señor amado. Gracias, poderoso Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor.
Gloria a Cristo, aleluya, pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo, alabado sea el Señor. Gracias por entenderme en este mensaje. Gloria a Jesucristo, aleluya. Una vez más le doy gracias al pastor Enrique Ugozuco, su amada esposa, a toda la iglesia de Benjamín Doi por darme esta grande oportunidad. Saludos de toda la iglesia de Huancavelica, los hermanos. Estamos contentos y en victoria. Gloria a Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Alabado sea el Señor. Amén, amén.